Buen día, compañeros y profesora. Somos el equipo 3 y este día vamos a exponer el sistema cardiovascular. En esta presentación se abarcará el siguiente contenido. ¿Qué es el sistema cardiovascular? Anatomía del sistema cardiovascular, fisiología del sistema cardiovascular. Dentro de este, funcionamiento del sistema cardiovascular, funcionamiento del corazón, regulación de la función cardíaca, las catecolaminas y su importancia en el sistema cardiovascular, regulación de la liberación e inactivación de la noradrenalina. Continuamos con enfermedades o patologías, como arteriosclerosis de las arterias coronarias y arritmias. Y para las principales enfermedades o patologías se habla de la insuficiencia cardíaca, sus alternativas terapéuticas y su mecanismo de acción, además de sus principales efectos farmacológicos y efectos adversos. Continuamos con la hipertensión. Se hablará de sus alternativas terapéuticas, de sus mecanismos de acción y de sus principales efectos farmacológicos y adversos, al igual que con las hiperlipidemias, alternativas terapéuticas, mecanismos de acción y principales efectos farmacológicos y efectos adversos, para finalizar con la bibliografía. Para comenzar, debemos saber qué es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular representa la circulación sistémica y pulmonar que forman en conjunto la circulación sanguínea, un conjunto de vías para el transporte de la sangre arterial y venosa, y en estas se incluyen a los vasos y al corazón. Su función es la de transportar nutrientes y oxígeno a cada célula del cuerpo y recoger sustancias de desecho para eliminarlas por diferentes vías. Ahora vamos a hablar de la anatomía del sistema cardiovascular, es decir, de qué partes está conformado. Iniciamos con el corazón, que es el órgano que se encarga de bombear la sangre al cuerpo. Está conformado por 2 aurículas, por 2 ventrículos y por 4 válvulas, la tricúspide, la pulmonar, la mitral y la aórtica. Y aquí vamos a mencionar también al miocardio, que es el músculo responsable del trabajo cardíaco, es decir, del latido. Para realizar la contracción muscular se utilizan un conjunto de fibras cardíacas modificadas que son el nodo sinusal, el nodo auricoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. El sistema vascular o circulatorio está formado por tubos cerrados conocidos como vasos. En estos circula la sangre impulsada por el corazón. Los vasos arteriales o arterias y los vasos venosos o venas pueden ser considerados órganos individuales, mientras que los capilares, que están a lo largo de todo el organismo, son considerados tejidos. El tamaño o calibre de los vasos sanguíneos disminuye a medida que se alejan del corazón, por lo que los vasos directamente en contacto con este son los más grandes del sistema. A su vez, a medida que las venas y las arterias se alejan del corazón, aumenta el número de sus ramificaciones. Continuamos hablando del sistema cardiovascular, pero ahora de su fisiología, es decir, cómo es que funciona. El miocardio bombea sangre por todo el sistema circulatorio a través de las cavidades y válvulas en una sola dirección. Para entender cómo es el proceso, vayan siguiendo los números, por favor. Primero, la sangre con poco contenido de oxígeno o carboxigenada, que es la sangre de color rojo oscuro, vuelve desde los tejidos y llega por la vena cava, entra en la aurícula derecha y entonces fluye a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, que enviará esta sangre a través de la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares y a los pulmones, donde la sangre se oxigena en los alvéolos por medio de capilaridad. Posteriormente, la sangre retorna por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y atraviesa la válvula mitral hasta el ventrículo izquierdo, que bombeará la sangre rica en oxígeno, de color rojo brillante, a través de la válvula aórtica hacia la aorta para su posterior circulación hacia todo el cuerpo. Estos pasos pueden seguirse en la animación de esta diapositiva. La etapa en donde la sangre carboxigenada llega al corazón y va hacia los pulmones se conoce como circulación menor, y cuando la sangre oxigenada regresa al corazón y es enviada hacia el cuerpo, se conoce como circulación mayor. Los vasos sanguíneos, regulados por la constricción y la dilatación, transportan la sangre a los órganos que están cubiertos en capilares, y en ellos se produce la liberación de oxígeno y nutrientes de la sangre, que se cambian por dióxido de carbono y materiales de desecho. De aquí viene el término de presión arterial, que es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de los vasos sanguíneos, la cual será más alta en la contracción o presión sistólica y disminuirá en reposo, que es la presión diastólica. La lectura de la presión arterial usa estos dos números, mencionando primero a la presión sistólica. Hablando del funcionamiento del corazón, este es el que bombea la sangre hacia el cuerpo por medio de la contracción muscular. Para esto, el corazón realiza un ciclo cardíaco,
por medio de una sucesión de fenómenos químicos, eléctricos, mecánicos y sonoros, que suceden desde una sístole auricular hasta la siguiente. El ciclo completo dura 0.8 segundos y se describe a continuación. Como se sabe, todos los músculos del cuerpo humano se excitan a causa de intercambios químicos de iones donde unos entran a la célula y otros salen de ella. En las fibras cardíacas, primero se da un intercambio de iones de calcio y sodio por los canales lentos de calcio, que serán responsables de que la contracción ventricular dure más. Este intercambio causa que se alcance el umbral del potencial de acción, por lo que se genera una despolarización a nivel del nodo sinusal. Esta despolarización se propagará por todo el aurículo ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje por medio de las uniones gap. Todo esto se ve traducido en la contracción del músculo. Cabe mencionar que todo el miocardio se contrae, pero a velocidades distintas dependiendo de la propagación del estímulo eléctrico. La contracción se conoce como sístole y es la expulsión de la sangre. Pasada la contracción, mediante una bomba de calcio ATPasa se reintroduce el calcio intracelular liberado al retículo sarcoplásmico y por otra bomba de sodio-calcio se transporta el calcio al espacio extracelular, lo que causará una repolarización del músculo que hará que se relaje. Esta etapa se conoce como diástole, y en ellas las cavidades se llenan nuevamente de sangre. A su vez, se dará una hiperpolarización por efecto del intercambio de iones sodio-potasio hasta que se recupere el potencial de membrana para posteriormente volver a iniciar el ciclo cardíaco. Es importante mencionar que el músculo cardíaco no es fatigable debido a que las aurículas y los ventrículos tienen distintos potenciales de acción. El corazón está regulado por la inervación del sistema nervioso central autónomo, el sistema simpático, que te pone alerta, y el sistema parasimpático, que te regresa al estado basal. Por lo tanto, este puede ser estimulado por neurotransmisores que aumentan la frecuencia cardíaca o cronotropismo y la fuerza de contracción o inotropismo por la liberación de adrenalina y noradrenalina, que son catecolaminas. El aumento de la activación simpática activa los receptores beta en el nodo sinoauricular y aumenta la velocidad de despolarización de las células del marcapasos, por lo que aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Los impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos y el sistema parasimpático estimulan la liberación de acetilcolina y reducen la fuerza cardíaca y la fuerza de contracción. El aumento de la liberación de acetilcolina y la activación de los receptores M2 muscarínicos median estos efectos. La activación del receptor M2 aumenta la conductancia de potasio que da lugar a una hiperpolarización de las células y como resultado la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción se reducen. Algunos de los que observaron esta animación sufrieron un cambio en su ritmo cardíaco. Esto es debido a la liberación de catecolaminas. La médula suprarrenal libera la noradrenalina y la adrenalina, que son las principales catecolaminas que regulan la función cardíaca tras la activación de los nervios simpáticos, que se producen durante el estrés, siendo ejemplos de esto el dolor, el ejercicio o alguna emoción. Normalmente se libera más adrenalina que noradrenalina. Al liberar noradrenalina, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción aumentan debido a la activación de los receptores beta-adrenérgicos. A su vez, la activación de los receptores alfa-adrenérgicos aumenta la vasoconstricción de arterias y venas. La liberación de la adrenalina tiene efectos cardíacos similares a los de la noradrenalina. Estos efectos disminuirán mediados por el nervio vago, regulando así la actividad cardíaca. Ahora mostraremos una forma de estrés en la siguiente animación. El ejemplo es Homero, que está realizando una prueba de estrés por medio de la realización de ejercicio. La liberación de la noradrenalina depende de la despolarización de la terminación nerviosa y el flujo de entrada de iones calcio, ya que estos desencadenan la fusión de las vesículas sinápticas en la membrana plasmática y su exocitosis posterior. En la médula suprarrenal, la acetilcolina interviene como el neurotransmisor simpático y actúa sobre los receptores nicotínicos, favoreciendo la liberación de catecolaminas al torrente sanguíneo. La inactivación de la noradrenalina se da de forma principal gracias a la bomba de captación de aminas situada en la membrana plasmática, que lleva a cabo la recaptación de aminas. Esta bomba funciona debido a un gradiente de sodio y es selectiva para noradrenalina y adrenalina. La captación de noradrenalina es un mecanismo importante para la terminación de la transmisión nerviosa simpática y, en un tejido inervado por el sistema simpático como el corazón, la captación principal de catecolaminas es por captación neuronal. Ahora se hablará de las enfermedades o patologías en el sistema cardiovascular.
Primeramente tenemos las de menor incidencia, que es la aterosclerosis de las arterias coronarias, también llamada arteriopatía coronaria o cardiopatía isquémica. Estas patologías pueden presentarse en distintas formas, como es la angina de pecho. Cuando se tiene angina de pecho, esta va a consistir en un súbito dolor torácico característico, intenso y opresivo, que puede irradiar al cuello, la mandíbula, la espalda o los brazos. Es causada por la insuficiencia del flujo sanguíneo coronario para subvenir a las necesidades de oxígeno del miocardio, conduciendo así a la isquemia. También tenemos las arritmias. Se sabe que el corazón contiene células especializadas con automatismo. Estas células, marcapasos, presentan una lenta despolarización espontánea. El trastorno funcional de la generación de los impulsos o en la conducción a través de los diferentes lugares del corazón puede conducir una anomalía del ritmo cardíaco. Las arritmias se presentan clínicamente como una compleja familia de trastornos que ocasionan diversos síntomas como es la bradicardia, taquicardia o bradicardia sinusales o fibrilación auricular. Ahora se hablará de las tres principales enfermedades. Dentro de las patologías o enfermedades principales tenemos la insuficiencia cardíaca, que es un trastorno complejo y progresivo que se caracteriza porque el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Los síntomas que presentan es disnea, fatiga y retención hídrica. Se acompaña a menudo de un aumento anormal del volumen sanguíneo y del líquido intersticial. De ahí el calificativo de insuficiencia cardíaca congestiva. Es causada por cardiopatía arteriosclerótica, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía valvular, miocardiopatía dilatada y cardiopatías congénitas. Como dato, la disfunción sistólica izquierda secundaria a una arteriopatía coronaria es la causa más frecuente de la insuficiencia cardíaca. Se tienen respuestas fisiológicas compensadoras de la insuficiencia cardíaca, donde el corazón pone en marcha tres mecanismos compensadores principales para mejorar el gasto cardíaco. El primero es el aumento de la actividad simpática, donde los vasoreceptores captan una disminución de la presión arterial y activan el sistema nervioso simpático, que estimula los receptores beta-adrenérgicos cardíacos, provocando un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza contráctil del miocardio. Además, la vasoconstricción, mediada por alfa-1, mejora el retorno venoso y aumenta la precarga cardíaca. El segundo es la activación del sistema renina-angiotensina. La caída del gasto cardíaco disminuye el flujo sanguíneo renal, favoreciendo la liberación de renina y el aumento de la formación de angiotensina 2 y liberación de aldosterona. Esto da lugar a aumento de la resistencia periférica y a retención de sodio y agua, con aumento de la volemia y la cantidad de sangre que vuelve al corazón. Si el corazón no es capaz de bombear este volumen complementario de sangre, aumenta la presión venosa y se produce edema periférico y pulmonar. El tercero es la hipertrofia miocárdica. El corazón aumenta de tamaño y las cavidades se dilatan y se hacen más globulosas. Con menos frecuencia, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar una disfunción diastólica cuando disminuye la capacidad de los ventrículos para relajarse y recibir la sangre a causa de cambios estructurales, como la hipertrofia. Cuando esto ocurre, los ventrículos no se llenan adecuadamente y la insuficiencia del gasto cardíaco se denomina insuficiencia cardíaca diastólica. Sin embargo, en la insuficiencia cardíaca coexisten habitualmente ambas disfunciones, la sistólica y la diastólica. Se dice que la insuficiencia cardíaca está compensada cuando la forma en que se produce esta compensación hace aumentar el trabajo cardíaco y contribuye a un mayor deterioro del rendimiento cardíaco. Ahora, como alternativas terapéuticas para la insuficiencia cardíaca, se pueden utilizar los fármacos inótropos, como lo son los cardiotónicos. Estos son inótropos positivos, que mejoran la contractibilidad del músculo cardíaco, y por lo tanto, aumentan el gasto cardíaco. Aunque estos fármacos actúan mediante diferentes mecanismos, la acción inótropa es siempre resultado de un aumento de la concentración citoplásmica de calcio, que favorece la contractibilidad del miocardio. Dentro de estos están los glucósidos digitálicos, que son un grupo de compuestos químicamente similares que pueden aumentar la contractibilidad del músculo cardíaco y por lo tanto se utilizan ampliamente para tratar la insuficiencia cardíaca. En cuanto a sus características de estos, podemos mencionar que influyen en el flujo iónico de sodio y calcio en el músculo cardíaco, provocando un aumento de la contracción del miocardio auricular y ventricular, que es un efecto inótropo positivo. Su índice terapéutico es bajo.
El principio activo de esta clase que se utiliza con más frecuencia es la digoxina. El tratamiento con digoxina está indicado en los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda grave, después de haberse iniciado la administración de IECA y diuréticos. La digoxina no está indicada en los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica o derecha. La principal indicación de la digoxina es la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Los pacientes con insuficiencia cardíaca ligera o moderada responden a menudo al tratamiento con IECA y diuréticos y no requieren de digoxina. Ahora, en cuanto a su mecanismo de acción, los medicamentos inotrópicos positivos refuerzan la contractibilidad cardíaca y aumentan el gasto cardíaco. Como se mencionó anteriormente, es resultado de un aumento de la concentración citoplásmica de calcio. A su vez, estos medicamentos solo se utilizan por poco tiempo, a excepción de la digoxina. El mecanismo de acción de la digoxina se divide en tres grandes etapas. La primera, la regulación de la concentración citosólica de calcio, en donde la digoxina inhibe la enzima sodio-potasio ATPasa, y así reduce la capacidad del miocito para bombear activamente sodio desde la célula. Disminuye la concentración de sodio y con ello la capacidad del intercambiador sodio-calcio para sacar calcio al exterior de la célula. Lo anterior desencadena un incremento pequeño pero de importancia fisiológica de calcio libre, que está disponible en el siguiente ciclo de contracción y se aumenta la contractibilidad cardíaca. La inhibición de la digoxina aumenta el potencial de membrana en reposo y provoca que la membrana sea más excitable, incrementando el riesgo de arritmias. Como segunda etapa, tenemos el aumento de contractibilidad del músculo cardíaco, en donde la digoxina al aumentar la fuerza contráctil, el gasto cardíaco se asemeja al de un corazón normal. También aumenta el tono vagal, disminuye la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno del miocardio. Desacelera la conducción en el nodo oroventricular, que es útil para la fibrilación auricular. Y como tercera etapa, la inhibición neurohormonal, en la cual a dosis bajas de digoxina inhibe la activación simpática. Tiene efectos mínimos sobre la contractibilidad y por ello se busca una concentración sérica menor del medicamento en insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. En cuanto a sus efectos farmacológicos, mejora la contractibilidad del músculo cardíaco y por lo tanto aumentan el gasto cardíaco. La acción inotropa es siempre el resultado de un aumento de la concentración citoplásmica de calcio que favorece la contractibilidad del miocardio. El tratamiento con digoxina está indicado en los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda grave. La toxicidad por digoxina es una de las reacciones adversas farmacológicas más frecuentes. Para tratar los efectos adversos hay que suspender el tratamiento digitálico, medir los niveles séricos de potasio, donde el descenso del potasio favorece la cardiotoxicidad, y si está indicado, administrar complementos de este ion. En general, los niveles bajos de potasio predisponen a la toxicidad por digoxina. En caso de toxicidad grave, con taquicardia ventricular, puede ser necesario administrar fármacos antiarrítmicos y anticuerpos antidigoxina. Esta última se une al fármaco y lo inactiva. Los efectos adversos generales pueden ser efectos cardíacos. El efecto habitual es la arritmia, con el enlentecimiento de la conducción auriculoventricular y arritmias auriculares. El descenso del potasio intracelular es el principal factor predisponente para estos efectos cardíacos. Efectos digestivos. Se observan con frecuencia la anorexia, náuseas y vómitos. Y efectos sobre el sistema nervioso central, donde está la cefalia, fatiga, confusión, visión borrosa, trastorno de la percepción de los colores y presencia de halos sobre los objetos oscuros. La hipertensión arterial se define como la presión arterial sistólica que se mantiene por encima de 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica que se mantiene por encima de 90 milímetros de mercurio. Es consecuencia de un aumento de tono del músculo liso vascular periférico, con aumento de la resistencia arteriolar y menor capacidad del sistema venoso. En la mayoría de los casos se desconocen las causas. Como características tenemos que es secundaria a otros procesos patológicos. El 90% de los pacientes presentan hipertensión esencial, afecta el mecanismo regulador de la presión arterial y los antecedentes familiares de hipertensión aumentan las probabilidades de padecerlo. La presión arterial se regula en un estrecho margen para proporcionar una perfusión adecuada de los tejidos sin lesionar el sistema vascular. La presión arterial es directamente proporcional al producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco y la resistencia periférica están controlados principalmente por dos mecanismos de control imbricados. El primero son los vasoreceptores y el sistema nervioso simpático.
Los barorreflejos, mediados por el sistema nervioso simpático, se encargan de la regulación inmediata de la presión arterial momento a momento. Ante una disminución brusca de la presión arterial, las neuronas barosensibles, es decir, los barorreceptores de arco aórtico y del seno carotideo, envían menos impulso a los centros reflejos cardiovasculares de la médula espinal, y esto provoca una respuesta refleja consistente en el aumento de los impulsos simpáticos y la disminución de los impulsos parasimpáticos hacia el corazón y los vasos, que causa vasoconstricción y el aumento del gasto cardíaco. El segundo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El riñón proporciona el control a largo plazo de la presión arterial mediante la modificación del volumen sanguíneo. Los barorreceptores renales responden a la disminución brusca de la presión arterial y a la estimulación simpática de los adrenoreceptores beta, con la liberación de la enzima renina. Esta peptidasa convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que a su vez se convierte en angiotensina 2 en presencia de la enzima de conversión de la angiotensina 1, ECA. Para el caso de los hipertensivos, tenemos a los diuréticos que pueden utilizarse como tratamiento de primera elección para la hipertensión, a menos que existan motivos imperativos para elegir otra clase de fármacos. El tratamiento con diuréticos a dosis bajas es seguro, barato y eficaz para prevenir el ictus, el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva que pueden originar la muerte. Datos recientes sugieren que los diuréticos son superiores a los antagonistas adrenérgicos beta para el tratamiento de la hipertensión en los adultos de edad más avanzada. Dentro de estos están los diuréticos tiazídicos, que son los más utilizados. En cuanto a sus acciones, estos diuréticos tiazídicos, como la hidroclorotiazida, reducen inicialmente la presión arterial porque aumentan la excreción de sodio y agua. Este hecho produce un descenso del volumen extracelular, con disminución del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo renal. Con el tratamiento prolongado, el volumen plasmático se acerca a los valores normales, aunque disminuye la resistencia periférica. Para sus usos terapéuticos, los diuréticos tiazídicos disminuyen la presión arterial en posición supina y en bipedestación. Raras veces se observa hipotensión postural, excepto en los ancianos hipovolémicos. Estos fármacos contrarrestan la retención de sodio y agua que provocan otros fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión, por ejemplo, la hidralazina, de modo que son útiles en combinación con otros fármacos antihipertensivos como los antagonistas adrenérgicos beta, los IECA, los antagonistas de los receptores de la angiotensina y los diuréticos que ahorran potasio. Los diuréticos tiazídicos son especialmente útiles en los pacientes de raza negra o de edad avanzada. No son eficaces si la función renal es insuficiente, con un aclaramiento de creatinina menor a 50 ml por minuto. En estos pacientes puede requerirse los diuréticos de Lassa. Como segunda opción, están los antagonistas de los adrenoreceptores beta o antagonistas adrenérgicos beta, que esto se recomienda actualmente como tratamiento de elección para la hipertensión cuando hay otras enfermedades concomitantes como la insuficiencia cardíaca. En cuanto a sus acciones, reduce la presión arterial principalmente a través de la disminución del gasto cardíaco. También puede reducir el flujo simpático del sistema nervioso central e inhibir la liberación renal de renina, disminuyendo así la formación de angiotensina 2 y la secreción de aldosterona. El prototipo de esta clase de fármacos es el propanolol, que actúa sobre los receptores beta 1 y beta 2. Los antagonistas selectivos de los receptores beta 1, como el metoprolol y el atenolol, se hallan entre los antagonistas adrenérgicos beta, que se prescriben con más frecuencia. Los antagonistas adrenérgicos beta selectivos pueden administrarse con precaución a los pacientes hipertensos asmáticos, para los cuales está contraindicado el propanolol debido a su efecto inhibidor de la broncodilatación mediada por beta 2. Los antagonistas adrenérgicos beta deben administrarse con precaución en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o vasculopatías periféricas. En cuanto a sus usos terapéuticos, se dividen en dos. 1. Subgrupos de población hipertensa, donde los antagonistas adrenérgicos beta son más eficaces para tratar la hipertensión en los pacientes de raza blanca que en los de raza negra, y más en los pacientes jóvenes que en los ancianos. 2. Pacientes hipertensos con enfermedades concomitantes. Los antagonistas adrenérgicos beta son útiles para tratar ciertos procesos que pueden coexistir con la hipertensión, como es la taquiarritmia supraventricular, el infarto de miocardio previo, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca crónica y la cefalia migrañosa. Para la hipertensión están los bloqueadores de los canales de calcio. Este tratamiento se recomienda a pacientes hipertensos con angina o diabetes. Estos medicamentos pueden usarse como tratamiento inicial de la hipertensión
como medicamentos adyuvantes. Además, todos los bloqueadores de los canales de calcio son útiles para tratar la angina. Existen 3 tipos de medicamentos en este grupo: las difenilquilaminas, en las que se encuentra el verapamilo, las benzodiazepinas, como el diltiazem, y las dihidropiridinas, que son el nifedipino, amlodipino, felodipino, isradipino, nicardipino y nisoldipino. El mecanismo de acción general para este grupo es, como su nombre lo indica, bloquear los canales de calcio, es decir, son antagonistas farmacológicos de este canal, y así, la entrada de este ion se une a los canales de calcio de tipo L en el corazón y el músculo liso de los vasos coronarios y arteriolares periféricos. Este bloqueo induce a la relajación del músculo liso vascular con dilatación principal de las arteriolas. Estos bloqueadores no dilatan las venas. Los bloqueadores de canales de calcio son útiles en el tratamiento de los pacientes hipertensos, que presentan también asma, diabetes, angina de pecho o patología vascular periférica. Los bloqueadores de los canales de calcio tienen un efecto natriurético intrínseco y por esta razón no suele ser necesario añadir un diurético. En las difenilquilaminas se encuentra el verapamilo, que es el menos selectivo de todos los bloqueadores de los canales de calcio y tiene efectos significativos sobre las células del miocardio y del músculo liso vascular. Se utiliza para tratar la angina de pecho, las taquiarritmias supraventriculares y la cefalia migrañosa. En las benzodiazepinas, el diltiazem afecta las células del miocardio y del músculo liso vascular, y este tiene un perfil favorable de efectos adversos. Y las dihidropiridinas, estos bloqueadores de los canales de calcio de segunda generación, difieren en que poseen una afinidad mucho mayor por los canales de calcio vasculares que por los cardíacos, característica que los hace particularmente interesantes para tratar la hipertensión. Hay que evitar las dosis altas de los bloqueadores de los canales de calcio de acción corta, a causa del riesgo de infarto de miocardio debido a la vasodilatación excesiva y la notable estimulación cardíaca refleja. En estos fármacos, los efectos adversos que se presentan son: en el 10% de los pacientes tratados con verapamilo aparece estreñimiento y en ocasiones bloqueo auriculoventricular de primer grado. La aparición de mareos, cefalia y fatiga por descenso de la presión arterial es más frecuente con las dihidropiridinas. Debe evitarse el verapamilo en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o bloqueo auriculoventricular, debido a sus efectos inotrópicos negativos, que es la fuerza contráctil cardíaca, y los dromótropos, que es la velocidad de conducción. Por último, tenemos las hiperlipidemias. La cardiopatía coronaria guarda relación con los niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad y con los niveles de triacilgliceroles, así como las cifras bajas de lipoproteínas de alta densidad del colesterol. Otros factores de riesgo para la cardiopatía coronaria son el tabaquismo, hipertensión, obesidad y la diabetes. Por ello es importante conocer el colesterol. El colesterol es un lípido simple que se encuentra en las membranas celulares. Es el precursor de los esteroides, los ácidos biliares y la vitamina D. Forman la mayor parte de las placas de aterosclerosis. La mayor parte del colesterol en el torrente circulatorio se sintetiza a partir de acetilcoenzima A hepático y se excreta en forma de sales biliares. Solo el 25% de colesterol sanguíneo proviene de la dieta. La formación de HMG coenzima A partir de HMG coenzima A reductasa es la fase determinante de la velocidad de síntesis de colesterol y se regula mediante una inhibición por retroalimentación. Cuando la captación de colesterol es baja, el hígado y el intestino delgado aumentan la síntesis de colesterol. Y por último, se sabe que las HDL eliminan el colesterol de las arterias y lo transportan al hígado. Las alternativas terapéuticas farmacológicas para las hiperlipidemias son las siguientes. Primero encontramos a los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa, o conocidos como estatinas, reducen los niveles elevados de colesterol de baja densidad o colesterol LDL, con una disminución sustancial de los fenómenos coronarios. Se ha demostrado el valor de disminuir el nivel de colesterol con estatinas en pacientes afectados de cardiopatía coronaria con o sin hiperlipidemia, varones con hiperlipidemia y sin cardiopatía coronaria conocida, y personas de ambos sexos con niveles medios de colesterol total y LDL y sin cardiopatía coronaria conocida. En cuanto a su uso terapéutico, estos fármacos son eficaces para reducir los niveles plasmáticos de colesterol en todos los tipos de hiperlipidemias.
Los pacientes homocigóticos para la hipercolesterolemia familiar carecen de receptores de colesterol de baja densidad y por lo tanto se benefician mucho menos del tratamiento con estos fármacos. También se encuentra el ácido nicotínico, que puede reducir en un 10 al 20% los niveles de LDL, que es el transportador malo del colesterol, y es la sustancia más eficaz para aumentar los niveles de HDL, que es el transportador bueno del colesterol. El ácido nicotínico puede utilizarse en combinación con las estatinas. Está disponible una combinación a dosis fijas de lovastatina y ácido nicotínico de acción prolongada. Para su uso terapéutico, el ácido nicotínico disminuye los niveles plasmáticos de colesterol y triacilglicerol. Por lo tanto, es particularmente útil en el tratamiento de las hiperlipidemias familiares. También se emplea para tratar otras hipercolesterolemias graves, a menudo en combinación con otros hipolipemiantes. Además, es el principio activo más eficaz para elevar los niveles plasmáticos de HDL, siendo esta su indicación clínica más habitual. Los medicamentos utilizados para la hiperlipidemia son los hipolipemiantes. Estas son sustancias farmacológicas que disminuyen los niveles lipídicos en sangre. Además de las que ya se mencionaron, también se encuentran los fibratos, las resinas fijadoras de ácidos biliares, un inhibidor de la absorción de colesterol y los ácidos grasos omega 3. Estos medicamentos pueden usarse solos o en combinación, pero siempre deben acompañarse de modificaciones del estilo de vida, como es el ejercicio y una dieta con poco contenido de grasas saturadas. Se hablará del mecanismo de acción de la niacina, pero es importante destacar que esta sustancia también disminuye del 20 al 35% las concentraciones de triglicéridos a las dosis típicas de 1.5 gramos al día o de 3.0 gramos al día. Ahora sí, el mecanismo de acción de la niacida o ácido nicotínico se basa en la inhibición intensa de la lipólisis en el tejido adiposo, con lo que la producción de ácidos grasos libres disminuye. En condiciones normales, el hígado utiliza los ácidos grasos libres circulantes como precursores principales de la síntesis de triglicéridos. La reducción de triglicéridos en el hígado disminuye la producción hepática de colesterol de muy baja densidad, lo que a su vez hace que las concentraciones plasmáticas de colesterol de baja densidad disminuyan. Dentro de los principales efectos farmacológicos, destaca que los hipolipemiantes son eficaces para reducir los niveles plasmáticos de colesterol en todos los tipos de hiperlipidemias. A pesar de la protección que confiere el descenso del colesterol, cerca de una cuarta parte de los pacientes tratados con estos fármacos sufre problemas coronarios. El ácido nicotínico disminuye los niveles plasmáticos de colesterol y triacilglicerol, útil en el tratamiento de las hiperlipidemias familiares. También se emplea para tratar otras hipercolesterolemias graves. A menudo se usa en combinación con otros hipolipemiantes. También es el principio activo más eficaz para elevar los niveles plasmáticos de HDL. Por ello, esta es su indicación clínica más habitual. Dentro de los efectos adversos, debe señalarse que en el curso de 5 años de ensayos con simvastatina y lovastatina, solo se constataron unos pocos efectos adversos de los hipolipemiantes relacionados con las funciones hepáticas y musculares. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento con ácido nicotínico consisten en una intensa rubefacción cutánea, acompañada de desagradable sensación de calor con prurito. La administración de ácido acetilsalicílico antes del ácido nicotínico disminuye la rubefacción, que está mediada por las prostaglandinas. Algunos pacientes presentan además náuseas y dolores abdominales. El ácido nicotínico inhibe la secreción tubular de ácido úrico y predispone a la aparición de hiperuricemia y gota. También provoca una menor tolerancia a la glucosa y hepatotoxicidad. Estas son nuestras bibliografías, por si alguien quiere investigar más acerca del tema. Muchas gracias por su atención. Con esto damos por terminada la exposición del sistema cardiovascular.